Sí, buenas tardes, noches, días, todo. Dependiendo de la hora que vean este video, por eso lo saludamos de esa forma, porque como va a quedar grabado. Así que, bueno, sean todos bienvenidos hoy día nuevamente a esta nueva conferencia del ciclo de la fase B, que es la conferencia número 24. Recordemos que son 25 conferencias en fase B, más las 50 fase A, de un ciclo de 75 conferencias. O sea, para terminar el ciclo solamente nos quedan dos, esta es la penúltima, y después nos quedaría ya el remate. Bien, la conferencia de hoy se titula La práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. ¿Ya? Es la número 24. Y en el fondo, esta conferencia hay que entender de que es una conferencia de fase B, por lo tanto es una conferencia un poco más profunda de lo que ya hemos dicho anteriormente, pero que viene como a sintetizar un poco más, ¿no? Para entender bien la simbología. La cruz no es un símbolo netamente cristiano. ¿Ya? La cruz es un símbolo que ha sido utilizado por las diferentes culturas y las diferentes religiones. Si uno ve también, por ejemplo, aquí los mapuches, en su cultura, tienen dibujada una cruz. Y así también los mayas tenían también su cruz. Y la cruz es anterior en general al cristianismo. ¿Ya? Entonces es un símbolo altamente decidor, porque cuando uno habla de cruz. ¿Ya? La fuerza, el poder está en la cruz. ¿Ya? Y la cruz, en síntesis, en el fondo, es un símbolo sexual. La cruz es un símbolo sexual. Por eso decía Sigmund Freud que todas las religiones tienen origen sexual. ¿Ya? Porque como la cruz es un símbolo que aparece en todas las culturas, en todas las religiones, es indudable que la sexualidad tiene un aspecto trascendental y mucho más elevado de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Ya? En la cruz en sí, en el fondo está la redención. En la cruz están las grandes posibilidades que el ser humano tiene para regenerarse. ¿Ya? Cuando hablamos de los misterios sexuales, de la supersexualidad, de la sexualidad normal y del intrasexo, vemos las capacidades que tiene el sexo en sí. Entonces, en el sexo están todas las capacidades de regeneración. Y nosotros como seres humanos, como humanidad caída, la única forma de salir adelante, sobre todo ahora en estos tiempos, es a través de una regeneración psicológica, física y espiritual. No vamos a salir adelante a través de un cambio de gobierno o un cambio de constitución o un cambio, no sé, de políticos, como mucha gente piensa de que por la ONU. claro que por diferentes sistemas vamos a salir adelante. No, la única forma de salir adelante es a través de un proceso de una regeneración. Y la única fuerza que es capaz de regenerarnos es la fuerza sexual. La fuerza sexual tiene esas tres capacidades. Tiene las capacidades generativas, que pueden generar, dar vida, que nazca una nueva persona. Tiene capacidades de degenerar, en el intrasexo, ¿verdad? Vemos los pederastas, ¿verdad? El homosexualismo, y todas las degeneraciones de la masturbación y todas las degeneraciones y atrocidades sexuales están ahí, en los aspectos degenerativos de la energía sexual. Y tiene aspectos regenerativos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la práctica de la cruz, precisamente hablamos de la forma o de la técnica o de la metodología que a través, por medio de la cruz, nosotros podemos entrar y regenerarnos. ¿Ya? Regenerar nuestros cuerpos internos, regenerar el cuerpo físico, ¿ya? A través de la unión de un hombre y una mujer. Bien. La cruz en sí, el palo vertical, representa el falo masculino,
¿ya? La fuerza positiva. Y en el palo horizontal representa el yoni femenino, la fuerza negativa. El sí y el no. El padre es un eterno sí. Todo dice que sí. ¿Ya? Y la madre es un no. Y ese no es una negación a la maldad. Porque la madre tiene el poder, el aspecto femenino, el yoni femenino, el útero femenino es el lugar donde se muere. Entonces, en la unión de las dos fuerzas, la fuerza positiva masculina con la negativa, se puede lograr los procesos de regeneración psicológica. Ese es uno de los motivos por los cuales hoy en día nosotros vemos cómo las fuerzas oscuras, apoderándose del planeta Tierra de diferentes formas, van llevando a la humanidad a desarrollar aspectos más degenerados. ¿Ya? Con la masturbación, por ejemplo, donde se le está enseñando ya a los jóvenes a temprana edad a masturbarse. El adulterio como es algo normal, la masturbación, el adulterio, la sodomía, etc. Todas las degeneraciones sexuales, en el fondo que se están hoy en día haciendo propaganda, es ¿por qué? Porque en el fondo, si nosotros le quitamos el aspecto superior a la sexualidad, lo que vamos a tener simplemente son personas de conciencia absolutamente dormida. Porque la forma en que nosotros podemos regenerarnos y podemos despertar la conciencia es a través del ascenso por ella. La conciencia está en nuestros átomos seminales. Y una vez que llega aquí, al entrecejo, Buddhi se encarga de despertarle la luz astral. La luz aparece, la conciencia despierta cuando llega a estas alturas. Y eso solamente se logra en un aspecto de sexualidad superior. Entonces, la cruz es un símbolo de redención, porque ahí el ser humano puede entrar a salvarse, digamos, ¿no? A salir de un proceso caótico. Ahí la persona va a generar diferentes vehículos internos. ¿Sí? Entonces siempre ha simbolizado la cruz siempre ha sido un símbolo sexual. ¿Ya? De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, un animal que está teniendo una relación sexual, se está reproduciendo, uno dice, mira, se están cruzando. Porque el cruce es eso. El cruce, todo cruce es las fuerzas que se encuentran, se cruzan. Y en todo encuentro de dos fuerzas nace una tercera que es la fuerza de la creación. Esa creación puede ser a través de un hijo, a través del Kundalini o a través del Fundartivo. Sube, baja o crea. El sexo siempre va a crear. Siempre. La más mínima relación sexual va a crear. Porque si no crea un hijo, ¿qué va a crear? Lloras, defectos psicológicos. Entonces la energía sexual tiene esa capacidad de crear y crear y crear y volver nuevamente a crear porque es la fuerza del tercer logo, la fuerza del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, esa es la cruz. ¿Ya? Ahora uno utiliza, por ejemplo, bien sabemos también que la cruz simboliza en este sentido los aspectos de ascenso y en este sentido los aspectos de descenso. ¿Ya? Esta es la cruz que nos lleva hacia arriba y esta es la cruz que nos lleva hacia abajo, que también se le llama la cruz satánica o la cruz de los demonios o la cruz negativa. ¿Ya? Entonces también, por ejemplo, uno en la persinación, uno normalmente cuando uno se persina en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ustedes se fijan, uno está haciendo una cruz de tipo invertida.
La predestinación tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo, del Padre, porque el Padre está en el árbol de la vida, en la creación, desde el centro sexual hasta la glándula pineal. El Padre es el que crea, está en el eje de todo el proceso. El Hijo en el corazón, la negación. Pero aquí, y ahí queda la cruz formada correctamente, que es la cruz de la ascensión. ¿Ya? Bien. ¿Qué simboliza la cruz entonces? Ya lo vimos. Y existen 3 tipos de cruces. La primera es con los 4 palos iguales, ¿ya? O al centro, que es la cruz de la vida. O también llamada la cruz del nacimiento. ¿Bien? Esta cruz de la vida es la que corresponde a la cruz del factor nacer. ¿Ya? Donde hay unión íntima, hay cruce sexual, pero las fuerzas de la sexualidad se utilizan para crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Por eso es que se le llama la cruz de la vida o del nacimiento. Porque uno tiene que nacer. Y uno tiene que nacer del fuego y del agua. Ese nacimiento del fuego y del agua significa del fuego, de la unión, porque cuando un hombre se une a una mujer hay fuego, nace el fuego ahí, y del agua, que es la energía seminal, la energía que está contenida en sus recipientes, en los testículos o en los ovarios. ¿Ya? Entonces, la primera cruz es la cruz de la vida. Para poder nacer, para poder aplicar esta cruz de la vida, la persona tiene que aprender a no fornicar. Nunca perder su energía sexual. Unirse sexualmente, pero retirarse antes del espasmo, antes de la eyaculación, antes del orgasmo. Y transmutar su energía sexual. Ahí están los mantras, bueno, lo hemos dicho anteriormente. Esa es la cruz del nacimiento. La segunda cruz es la cruz de la muerte. ¿Ya? Y aquí aparece un iniciado crucificado. Y aquí arriba, el INRI. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde se muere. ¿Bien? La cruz de la muerte significa que en la unión íntima, cuando la pareja está unida sexualmente y le pide a su Madre Divina la desintegración de un defecto que tenga estudiado, que tenga comprendido o que esté trabajando, la desintegración en ese instante se produce con más fuerza. Porque la Madre Divina está cargada con su lanza. ¿Cuál es la lanza? El falo. El falo o la lanza de Longibus, que hirió a Jesús aquí en su costado, en el costado del hígado, ¿ya? Es un símbolo sexual. Y esa es la herida que nunca sana, digamos, que es la herida de la lujuria. ¿Ya? La palabra hígado aparecen las 3 vocales I, A, O. ¿Ya? Esto está relacionado con el proceso del nacimiento. Entonces, en esta cruz de la muerte aparece el INRI, porque el INRI significa Ignis Natura Renovatum Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Todo es renovado por el fuego. El fuego es el que crea y es el que destruye.
Entonces, para poder renovar, para poder destruir los yoes, para poder desintegrar los diferentes defectos, hasta los más profundos que uno pueda tener, se necesita el trabajo en cruz. Ahí es donde se muere, en profundidad. Nosotros tenemos la técnica de la muerte del yo, el trabajo con los detalles. También tenemos la muerte del yo a través del proceso de la reflexión, la meditación reflexiva. Todos esos procesos de muerte son buenos. Pero donde se procesa la mayor muerte es en esta segunda cruz, que es la cruz de la muerte. ¿Ya? Esta cruz de la muerte corresponde con mayor fuerza a la segunda montaña. Esta cruz de la vida corresponde a la primera montaña. Actor nacer o primera montaña. Y por otro lado tenemos la cruz del amor. La cruz de San Andrés. Que es la cruz del sacrificio. Es la cruz del sacrificio. La cruz del tercer factor o del sacrificio por la humanidad. Que corresponde con mayor fuerza a la tercera montaña. Uno, el iniciado que está trabajando en su primera montaña, trabaja con la muerte también, trabaja con aspecto de la segunda montaña, y trabaja con sacrificio, trabaja con aspecto de la tercera montaña. Pero hay un ordenamiento de la primera montaña, principalmente nacer, de la segunda montaña, principalmente morir, porque quien muere aquí, quien logra la muerte, es el Cristo. El Cristo es el que elimina los yoes causa. ¿Ya? Tiene que trabajar y descender a los 9 infiernos, ¿ya? De los 9 planetas, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y eliminar los yoes de todas esas zonas infernales, nuestras. ¿Ya? Y ahí él va muriendo los yoes causa y se libera. ¿Ya? Aquí, cuando se ingresa a estos aspectos, se tiene un 84% de conciencia. Cuando se termina y se ingresa acá, se tiene un 99% de conciencia, y en la tercera se busca el uno que le falta, es el 100. ¿Ya? Ahí se logra el 100% de conciencia y se libera. Entonces, esta cruz de San Andrés es la cruz del sacrificio. ¿Ya? Es crucificarse así como una cruz en el fondo, donde la persona como que llega a todos los extremos, porque se está dedicando a trabajar y ayudar a toda la humanidad. ¿No es como cuando Cristo lleva la cruz? También es un símbolo, Según yo. también está simbolizada así. Ahí, ¿ya? Como cuando la lleva, Jesús la lleva, ¿ya? Cargándola ahí. ¿Por qué? Porque la cruz, esta cruz, que es la cruz que se carga, en el fondo es el peso que la persona lleva necesario de llevar para poder servir y amar a la humanidad. Nadie puede liberarse si no hay amor. Porque en el fondo, lo que se quiere encarnar, ¿qué se quiere encarnar? La única ley del absoluto. ¿Y cuál es la ley del absoluto? Supremo libre albedrío. Claro. O amor. El amor es eso. Dios es amor. Entonces, para poder encarnar la única ley del absoluto, que es el amor o el supremo libre albedrío, se necesita trabajar en un sacrificio por la humanidad. Si no hay sacrificio por la humanidad, no hay amor. El amor, los méritos del corazón son los que regulan este trabajo.
Como se dice, el hijo ingrato no avanza. Si uno quiere salvarse, no se va a salvar. ¿Ya? Como dice la Sagrada Escritura, todo aquel que quiera ser salvado perecerá, pero aquel que arriesgue su vida por mi nombre será salvo. En el sentido de que hay que ayudar a la humanidad. Porque a lo mejor sería fácil. Sería fácil irnos a determinados lugares y quedar ahí y decir, no, ya aquí estamos seguros. Pero uno tiene que no olvidarse nunca de la humanidad. ¿Ya? Y ahí aparece la cruz de San Andrés. Y este trabajo de sacrificio por la humanidad, al principio la cruz no pesa. Pero luego con el tiempo sí va pesando. Va pesando porque el ser le va pidiendo, al iniciado, le va pidiendo cada vez más sacrificio. Porque además con ese sacrificio que hace el iniciado, está ganando Dharma. Y ese Dharma es un negocio, su capital cósmico, para hacer las transacciones que necesita hacer el ser para liberarse. Recordemos que todo esto es como un experimento de los dioses para crear hombres solares. Entonces, si no tenemos moneda cósmica, si no hay sacrificio por la humanidad, no se puede pagar. No se puede pagar. Hay ciertos negocios con la ley que hay que pagarlos. O sea, los yoes igual hay que pagar dinero cósmico para poder eliminarlo. Claro, exactamente. Cada yo, dependiendo la envergadura de sus errores, tiene unas deudas kármicas. Y esas deudas kármicas hay que pagarlas. O sea, los yoes no son eliminados, sino cancelan su... O sea, tiene la fianza. Sacar a este individuo de aquí, tienes que pagar tanto. Y una vez que lo sacan, lo liberan, y de ahí ya viene la desintegración, definitiva. Mientras no se salde esa cuenta, no. Entonces, por eso que se necesita. Y este es el verdadero oficio del ser. El verdadero oficio del ser es el sacrificio. El ser no vino aquí a desarrollar ninguna profesión, ni a formar una familia bonita, ni a desarrollarse, ni ser un buen profesional. No. El ser aquí vino a liberarse. Y para liberarse, él necesita hacer una obra de amor. ¿Sí? Aquí en esta tercera montaña, en el sacrificio, es donde tiene que hacer obra por la humanidad y dejar un discípulo. Porque no se puede romper la cadena. Es como una cadena que el que se libera tiene que dejar a otro casi liberado en la segunda montaña. No vale la primera montaña. Porque la primera montaña, acuérdate que en la primera montaña puede transformarse en un nirvana. El que se mete por el camino nirvánico no cogió la directa, no se metió a la segunda montaña. Entonces solamente sirve un discípulo de la segunda montaña. O sea, uno que realmente resta esperanza, uno que en realidad va en serio. ¿Sí? Y Jesús representó todo esto en su vida física. Claro. Pero a él entonces, en el último momento, ¿le faltaba igual el 1%? ¿O no? Sí. Él estaba terminando su obra igual. Representándola igual y todo. Claro, estaba terminando su obra. Eliminando su yo y todo. Él, además de enseñarlo en carne, lo hizo también. Lo hizo. Así son estos maestros. Y recordemos que el Maestro Jesús la estaba haciendo por séptima vez la obra. Entonces, por eso que es un maestrazo. ¿Sí? Si ya hacerlo una vez es complicado, imagínate hacerlo 7 veces. Hay mucho sufrimiento, mucho dolor y todo eso. Pero este es el oficio del ser. Y el ser le pide, en los mundos internos, le hace así, pidiéndole que él lo que quiere en el fondo es sacrificio. ¿No? Como que lo amarra ahí a la obra. Trabaja para mí, le dice en el fondo. ¿No? Trabajar para el ser es sacrificarse por la humanidad. Pero uno es bueno para trabajar para uno. Para sus intereses, para su economía, para lo que sea. Pero el ser lo vamos dejando de lado, ese es el problema. ¿Ya? Entonces esos son los 3 tipos de cruz. Nacimiento, muerte y sacrificio. ¿Alguna duda?